Una niña de corta edad murió y los investigadores no sabían ni cómo ni por qué. ¿Fue un accidente? ¿Fue una enfermedad inexplicable? ¿O fue asesinada? Los investigadores tuvieron que recorrer la mitad del planeta para encontrar la respuesta de dos formas inusitadas: en un documento legal hecho trizas y en la firma de su madre. Crímenes imperfectos. En la primavera de 2000, una niña de 2 años y medio se encontraba en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de New Hampshire, luchando por su vida. Al principio nadie sabía que fuera algo peor que un mal resfriado, pero comenzó a empeorar de forma dramática. Se llamaba Sunday Aybeck y su caso era único en el hospital. Sunday era de Sudán, donde una cruenta guerra civil estaba sesgando miles de vidas. Ella y su familia tuvieron la fortuna de salir vivas. Tuvo que huir debido a la violencia en la zona. Su padre fue preso político en Sudán y por eso mismo podría ser aún más peligroso para su familia permanecer en el país. Estaba muriendo mucha gente. No importaba de qué bando fueras, tuvimos que irnos. Al poco de nacer Sunday, la familia tuvo que huir a un campo de refugiados de Egipto. 2 años después, una entidad caritativa pudo cobijarles en un pequeño apartamento en Manchester, New Hampshire. Nadie de su familia hablaba inglés. El cambio de su modo de vida en África fue enorme. Tuvo que suponerles un gran choque cultural. Este es un municipio tradicional de New Hampshire con un clima mucho más frío. Pero esa familia decidió venir aquí para comenzar una vida mejor, más segura, para que sus hijos no crecieran en medio de las balas. La familia llevaba en los Estados Unidos poco más de un mes, hasta que un día, sin motivo alguno, Sunday empezó a vomitar. Le subió mucho la fiebre y comenzó a delirar. La madre de Sunday dormía en el suelo de la sala del hospital. Se sentaba junto a la niña y la abrazaba. Su principal preocupación era la enfermedad de su hija. Esperaba que se restableciera. Al principio los médicos pensaron que Sunday había contraído una gripe severa. Sin embargo, ninguno de los tratamientos dio resultado y no supieron a ciencia cierta qué es lo que tenía. Los síntomas iniciales de Sunday fueron fiebres altas y vómitos. Podía ser cualquier cosa, desde un virus a cualquier tipo de enfermedad. Yo no sabía qué enfermedad tenía. Los doctores tampoco. No pudieron decirme qué es lo que le sucedía. A pesar de todas las pruebas realizadas, no pudieron determinar la causa de la enfermedad de Sunday. Ninguno de sus hermanos, tampoco su madre, habían caído enfermos. 3 días después de haber ingresado en el hospital, a Sunday le subió bastante la fiebre y su cerebro se hinchaba de forma incontrolada. Entró en coma y murió. Cuando tienes hijos, igual que Dios te los da, Dios te los retira. Cuando Sunday murió, traté de ser consciente de que era un regalo que Dios ahora reclamaba para sí. Para la familia de Sunday, la promesa de una vida tranquila en Estados Unidos se había convertido en una tragedia indescriptible. El abogado de la madre dijo que ella le confesó que de haber sabido este desenlace nunca se hubiera trasladado con su familia a los Estados Unidos. Pero claro, eso era impredecible. Ella había huido de un peligro, pero no tenía la más remota idea de que se habían adentrado en otro peligro. Pronto se abrió una investigación para averiguar qué había sucedido. Y lo que yacía de fondo no era una enfermedad, sino un asesinato. Durante un nevado día de primavera del año 2000, Sunday Aybeck, de 2 años de edad, era enterrada a miles de kilómetros de su Sudán de origen. Nunca olvidaré a las mujeres en medio del séquito. Iban vestidas con prendas africanas, gorros de lana y guantes. Entonaban cánticos africanos al tiempo que nevaba. Seguramente nunca habrían visto la nieve. La escena en su conjunto es para mí uno de los momentos más tristes.
Después de 2 años huyendo de la guerra, la familia creyó al fin encontrar un lugar seguro en Estados Unidos. Pero estaban equivocados. Llegaron aquí en busca de una vida mejor para su hija y esta acabó en un cementerio de New Hampshire en medio de una nevada. Y esto condujo a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué se produjo este fatídico final? Los investigadores pensaron que el envenenamiento podría ser una posibilidad. Cada vez que un niño muere por causas inexplicables, creo que la policía sospecha siempre primero de un miembro de la familia. La madre de Sunday fue interrogada, pero ella no mostró un motivo aparente. Le preguntaron si alguno de sus hermanos pudo haberlo cometido. Era ridículo. En África, un niño sería incapaz de envenenar a uno de sus hermanos. Tampoco sabrían cómo hacerlo. No podría ser nadie de la familia. ¿Podría darse el caso de que fuera uno de los vecinos, hastiado de la llegada de refugiados al barrio? ¿Podría ser eso? En nuestro bloque vivía otra familia de sudaneses. Su hijo cayó enfermo antes que Sunday. Sin embargo, se recuperó, no murió. ¿Fue una gripe severa la causante de la enfermedad de esos niños? Los facultativos de New Hampshire no pudieron determinar de qué murió Sunday, y eso disparó las alarmas. Una de las preocupaciones iniciales fue asegurarnos de que no se tratara de una enfermedad exótica que tanto Sunday como su familia trajeran a los Estados Unidos y que se expandiera por todo el país. Los miembros de la familia fueron examinados exhaustivamente. Todos gozaban de una salud perfecta. Pero los resultados no fueron iguales en un análisis minucioso de la sangre de Sunday. El personal del laboratorio se quedó perplejo con lo que encontraron. Su sangre contenía cantidades desorbitadas de plomo. 392 microgramos por decilitro. Sobrepasaba por 40 los niveles letales en un niño. Unos niveles altos son ya para nosotros 50 o 60 microgramos. En los años que llevo en esto creo que lo máximo que habíamos registrado eran 70 u 80, pero 392 era excesivo. El plomo es letal porque ataca los glóbulos rojos. Elimina el oxígeno de la sangre y por tanto el cerebro no recibe energía. La causa oficial de la defunción de Sunday fue envenenamiento con plomo. El primer caso de esta índole en los Estados Unidos en más de una década. A la familia le costaba asumir lo sucedido. Uno de ellos me dijo: mire, en África no tenemos plomo. Lo más en las balas, pero morirías del disparo. Los investigadores examinaron al resto de familiares para comprobar si también habían estado expuestos al plomo. Las pruebas mostraron que todos estaban en los niveles normales. Había algo único en el caso de Sunday. Esta horrible tragedia ocurrida en la familia no era consecuencia de que sus miembros hubieran estado expuestos a un peligro común. ¿Cómo pudo introducirse una dosis letal de plomo en el organismo de Sunday mientras el resto de la familia estaba indemne? Acordonaron el bloque en el que vivían en busca de respuestas. La pintura, el origen más común de envenenamiento por plomo, fue analizada con un instrumento de rayos X portátil. Utiliza una fuente de radiación que básicamente estimula los átomos de plomo de la pintura, los cuales, por su parte, devuelven rayos X a la máquina en cuestión. Se encontraron cantidades ínfimas de plomo en la pintura, lo normal en un viejo edificio. No lo suficiente como para acabar con una persona. Entonces los investigadores analizaron el agua, el aire, los utensilios de cocina y los juguetes. No vieron nada de lo que había en el apartamento. Escogíamos una parte de la casa, hacíamos una marca de 30 centímetros cuadrados, le pasábamos una gasa estéril para recoger el polvo y lo depositábamos en una pipeta aséptica que era analizada para ver los niveles de polvo. El contenido de las pipetas fue disuelto en ácido hidroclorhídrico. En un proceso denominado absorción atómica, la solución fue expuesta a temperaturas de más de 1500 grados centígrados. Se quema la muestra con una llama producida por gas acetileno y se ajusta el instrumental para detectar únicamente plomo. No se detectaron niveles fuera de lo normal. Nada en el edificio pudo producir una dosis de plomo suficiente como para matar. Así que regresé a la oficina y me dije, no creo que esté en la casa, debe de ser otra cosa. Un análisis exhaustivo no proporcionó pistas de cómo la pequeña Sunday Aybeck pudo estar expuesta a una dosis elevada de plomo. Se conocen los peligros del plomo desde hace 2000 años.
Los romanos ya lo identificaron como causante principal de enfermedades e incluso los griegos muchos años antes. No es ninguna novedad. Los investigadores seguían sin descartar que la hubiera envenenado alguien en los Estados Unidos. Pero ahora tuvieron que considerar la posibilidad de que Sunday fuera envenenada antes de emigrar a América. Quizás en el campo de refugiados. Se pusieron en contacto con el Ministerio de Sanidad egipcio para analizar la papilla suministrada a los bebés, ya que si se daba el caso de que estuviera contaminada podría afectar a miles de niños. Analizaron los alimentos, el aire, el agua y la tierra del campo de refugiados. Todo dio negativo. Parecía como si el enigma de cómo fue asesinada Sunday nunca pudiera ser descifrado. Era todo un misterio. ¿Qué le había sucedido y por qué? Los investigadores centraron de nuevo su atención únicamente en Sunday. Dado que el plomo es tóxico, el organismo hace todo lo posible por expulsarlo. Los desechos se acumulan en las uñas y en el cabello. El pelo en una persona crece aproximadamente a una media de 1 centímetro al mes. El cabello de Sunday medía poco más de 2 centímetros y supuso una ingente fuente de información. Ella llevaba solo un mes en los Estados Unidos y previamente había estado en Egipto. Por tanto, si tomábamos una muestra de cabello para analizar su contenido en plomo, habría que dividirla en 2 partes. Una la que había crecido en Estados Unidos y la otra mitad la que había crecido antes. De esta forma podríamos hacer una comparación del tiempo de exposición. El cabello fue bombardeado con neutrones radiactivos. Esto provocaba que los diversos elementos de la muestra reaccionaran de forma peculiar. El extremo del cabello de Sunday tenía cantidades muy pequeñas de plomo, pero la base, la parte más cercana a la raíz, marcó niveles alarmantes. Lo que eso indicaba era que en Estados Unidos ella había estado expuesta a niveles de plomo de una consideración importante y que los niveles anteriores entraban dentro de lo normal. Por consiguiente, la causa estaba en este país y no en Egipto. Los investigadores debieron de pasar algo por alto, pero no sabían qué. Dieron un giro de 180 grados, volvieron a Manchester y se plantearon qué habían pasado de largo. Interrogaron a la madre de Sunday de nuevo, y esta les dijo algo que no habían oído antes. Que Sunday había pasado mucho tiempo en el portal del bloque en el que vivían. Siempre tuve la certeza de que la causa de la enfermedad de Sunday tenía que ver con nuestro apartamento. Finalmente se enteraron de que la niña efectivamente había pasado el tiempo jugando en la entrada principal y de que la madre la había visto arrancar pintura del suelo. El porche de su vivienda estaba en muy mal estado. La pintura era vieja y descascarillada. De repente, los investigadores creyeron haber resuelto el misterio. Parecía ser un fenómeno denominado pica. La palabra es el término latino para denominar a la urraca, el ave que engulle prácticamente todo. Se trata de una conducta típica de los niños, aunque no siempre de ellos. Consiste en echarse a la boca todo lo que encuentran. La pintura con plomo a menudo sabe dulce. Se trataba de una pequeña niña malnutrida con carencias alimenticias. Seguramente habría arrancado costras de pintura para a continuación chuparlas o masticarlas. Muestras de pintura del porche indicaban niveles de plomo 37 veces mayor que el límite permitido. Para comprobar si fue la pintura lo que mató a Sunday, los investigadores se pusieron en contacto con uno de los Centros para el Control de Enfermedades. Las muestras fueron disueltas en ácido nítrico y luego las calentaron para que los isótopos, o sea, el distintivo químico del plomo, se hiciera patente. Se extrajeron muestras de la sangre de la niña para analizarlas y compararlas con otras posibles fuentes potenciales a las que había estado expuesta para así discriminarlas. De esta forma podíamos identificar o excluir esas diversas fuentes. Los isótopos de la pintura del porche y de la sangre de Sunday eran idénticos. Los resultados eran concluyentes. Sunday Aybeck ingirió una dosis letal de plomo a través de la pintura existente en el acceso principal de su vivienda. Pero el caso aún no estaba cerrado. Los investigadores pronto encontraron pruebas que atestiguaban que desde el primer momento alguien sabía que Sunday corría peligro. Así que deliberadamente ocultaron esta información tanto a la familia como a la policía.
Tras un año de investigaciones, al fin se pudo demostrar de forma fehaciente qué es lo que había acabado con la vida de la pequeña Sunday Aybeck. Concluimos que el plomo de la pintura y el polvo existente en aquel apartamento de Manchester fueron la principal causa del envenenamiento. El registro de la propiedad mostraba que el arrendador del bloque de apartamentos, James Anekstein, fue informado en su día de que el edificio no cumplía con la normativa de seguridad relativa a los niveles de plomo. Por ley, los arrendatarios tenían que ser sabedores de ello. Los propietarios y los agentes inmobiliarios que alquilen edificios construidos antes de 1977 están obligados a suministrar un informe relativo a los riesgos que acarrea el plomo de la pintura. Para demostrar que han sido informados, los inquilinos deben firmar estos documentos en cuestión. El propietario aportó fotocopias de estos documentos y firmó un juramento en el que declaraba que eran auténticos. Los investigadores no lo tenían tan claro. Los arrendatarios nos dijeron que no habían firmado dichos impresos. Examinamos las firmas de tales documentos. Queríamos tratar de descubrir si habían sido falsificados. Expertos en grafología compararon las firmas de los documentos con las firmas de los inquilinos. Ambas coincidían al 100%. Era un experto en el tema porque las firmas apenas diferían. Si hubiera hecho algunas variaciones, habría sido un caso mucho más difícil de resolver. Las firmas no eran falsas. Fueron duplicadas de otros documentos que los inquilinos habían firmado. Determinamos que las firmas habían sido sustituidas. Eran una réplica exacta de rúbricas dejadas en otros documentos, lo cual indicaba que habrían sido pegadas de alguna manera y por tanto era un fraude. Una de las firmas fue la clave. Era de la madre de Sunday, Mary Allorut. En el documento aportado por el propietario su firma aparecía en caracteres latinos. En aquel entonces, Mary apenas sabía escribir en inglés. Ella aún seguía firmando, marcando con una X, a pesar de que un profesor de una asociación caritativa religiosa le estaba enseñando a hablar, leer y escribir en inglés. Era prácticamente evidente, incluso para los no expertos en grafología, que esa no era su firma. Los investigadores registraron la oficina del propietario. En el fondo de una papelera encontraron más de 60 trozos de papel. Los servicios secretos reconstruyeron aquel documento a partir de los 60 y tantos pedazos de papel encontrados. Cuando ensamblaron los fragmentos, los investigadores encontraron la firma falsa original con el nombre de Mary Allorut. Era idéntica a la existente en el informe de seguridad relativo al plomo. Falsificó la firma de la madre de Sunday Aybeck del impreso relativo a los riesgos del plomo en la pintura. La incrustó en él para cuando hubo que presentarlo en la Agencia de Protección Medioambiental y ante el jurado. Las huellas dactilares del propietario figuraban en el documento, no así las de Mary Allorut. Era más que improbable que ella hubiera manejado ese documento o que tuviera algo que ver con él. Los investigadores dijeron que cuando Anekstein se enteró de la muerte de Sunday, supo que él era potencialmente responsable de ello. Así que tomó las firmas de sus inquilinos fotocopiándolas de otros documentos y a continuación las ubicó en la parte destinada a la aceptación de los términos de seguridad del acuerdo. Su mayor error fue haberse inventado la firma de la madre de Sunday. Al parecer desconocía totalmente cómo escribía su nombre. Por tanto, era obvio que aquella no era su firma. Si tuviera que calificar esta falsificación, le pondría un suspenso cercano al 0. Enfrentado a las evidencias, James Anekstein se declaró culpable de obstrucción a la justicia y de haber ocultado a sus inquilinos que vivían en condiciones inseguras. Lo que motiva a los delincuentes de esta índole no es otra cosa que el dinero. Quieren ahorrarse algo a cualquier precio. En este caso, él lo pagó caro, pero aún más la niña. Haber pintado la entrada le hubiera costado solo unos cientos de dólares, que hubieran salvado la vida de Sunday. La familia obtuvo una indemnización de $700,000 por parte de Anekstein y su inmobiliaria. Fue sentenciado a 15 meses de cárcel y se le impuso una multa de $40,000. Fue la primera condena en los Estados Unidos por no haber notificado la presencia de plomo en la vivienda.
Cavó su propia fosa y tuvo que pagar una gran compensación, y creo que la Agencia de Protección del Medio Ambiente pensó que sería un buen escarmiento para otros propietarios que actuaban igual. Me alegró que le castigaran. Era un mentiroso. Yo nunca había firmado esos papeles. Mintió. Y es justo que le castigaran. La familia de Sunday fue realojada en el estado de Tennessee. Aún están adaptándose a la vida en los Estados Unidos y reponiéndose de la muerte de Sunday. Mientras, Sunday yace en una tumba anónima en el cementerio de New Hampshire, a cientos de kilómetros de su familia, a miles de kilómetros de su país natal. Su muerte pudo ser evitada fácilmente, y gracias a los análisis forenses es mucho menos probable que otra familia sufra la misma tragedia. Su muerte no pudo haber sido resuelta de no haber sido por los investigadores. El trabajo de laboratorio fue lo que solucionó el caso y en él participaron las autoridades federales, estatales y locales. Muchos expertos se dedicaron a analizar los materiales para averiguar qué había ocurrido y lo consiguieron, y eso es gratificante. No pudieron determinar la causa de la enfermedad de Sunday. Ninguno de sus hermanos, tampoco su madre, habían caído enfermos. 3 días después de haber ingresado en el hospital, a Sunday le subió bastante la fiebre y su cerebro se hinchaba de forma incontrolada. Entró en coma y murió. Cuando tienes hijos, igual que Dios te los da, Dios te los retira. Cuando Sunday murió, traté de ser consciente de que era un regalo que Dios ahora reclamaba para sí. Para la familia de Sunday, la promesa de una vida tranquila en Estados Unidos se había convertido en una tragedia indescriptible. El abogado de la madre dijo que ella le confesó que de haber sabido este desenlace nunca se hubiera trasladado con su familia a los Estados Unidos. Pero claro, eso era impredecible. Ella había huido de un peligro, pero no tenía la más remota idea de que se habían adentrado en otro peligro. Pronto se abrió una investigación para averiguar qué había sucedido. Y lo que yacía de fondo no era una enfermedad, sino un asesinato. Durante un nevado día de primavera del año 2000, Sunday Aybeck, de 2 años de edad, era enterrada a miles de kilómetros de su Sudán de origen. Nunca olvidaré a las mujeres en medio del séquito. Iban vestidas con prendas africanas, gorros de lana y guantes. Entonaban cánticos africanos al tiempo que nevaba. Seguramente nunca habrían visto la nieve. La escena en su conjunto es para mí uno de los momentos más tristes. Después de 2 años huyendo de la guerra, la familia creyó al fin encontrar un lugar seguro en Estados Unidos. Pero estaban equivocados. Llegaron aquí en busca de una vida mejor para su hija y esta acabó en un cementerio de New Hampshire en medio de una nevada. Y esto condujo a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué se produjo este fatídico final? Los investigadores pensaron que el envenenamiento podría ser una posibilidad. Cada vez que un niño muere por causas inexplicables, creo que la policía sospecha siempre primero de un miembro de la familia. La madre de Sunday fue interrogada, pero ella no mostró un motivo aparente. Le preguntaron si alguno de sus hermanos pudo haberlo cometido. Era ridículo. En África, un niño sería incapaz de envenenar a uno de sus hermanos. Tampoco sabrían cómo hacerlo. No podría ser nadie de la familia. ¿Podría darse el caso de que fuera uno de los vecinos, hastiado de la llegada de refugiados al barrio? ¿Podría ser eso? En nuestro bloque vivía otra familia de sudaneses. Su hijo cayó enfermo antes que Sunday. Sin embargo, se recuperó, no murió. ¿Fue una gripe severa la causante de la enfermedad de esos niños? Los facultativos de New Hampshire no pudieron determinar de qué murió Sunday, y eso disparó las alarmas. Una de las preocupaciones iniciales fue asegurarnos de que no se tratara de una enfermedad exótica que tanto Sunday como su familia trajeran a los Estados Unidos y que se expandiera por todo el país. Los miembros de la familia fueron examinados exhaustivamente. Todos gozaban de una salud perfecta. Pero los resultados no fueron iguales en un análisis minucioso de la sangre. Posibilidad de que Sunday fuera envenenada antes de emigrar a América. Quizás en el campo de refugiados. Se pusieron en contacto con el Ministerio de Sanidad egipcio para analizar la papilla suministrada a los bebés, ya que si se daba el caso de que estuviera contaminada podría afectar a miles de niños.
Analizaron los alimentos, el aire, el agua y la tierra del campo de refugiados. Todo dio negativo. Parecía como si el enigma de cómo fue asesinada Sunday nunca pudiera ser descifrado. Era todo un misterio. ¿Qué le había sucedido y por qué? Los investigadores centraron de nuevo su atención únicamente en Sunday. Dado que el plomo es tóxico, el organismo hace todo lo posible por expulsarlo. Los desechos se acumulan en las uñas y en el cabello. El pelo en una persona crece aproximadamente a una media de 1 centímetro al mes. El cabello de Sunday medía poco más de 2 centímetros y supuso una ingente fuente de información. Ella llevaba solo un mes en los Estados Unidos y previamente había estado en Egipto. Por tanto, si tomábamos una muestra de cabello para analizar su contenido en plomo, habría que dividirla en 2 partes. Una la que había crecido en Estados Unidos y la otra mitad la que había crecido antes. De esta forma podríamos hacer una comparación del tiempo de exposición. El cabello fue bombardeado con neutrones radiactivos. Esto provocaba que los diversos elementos de la muestra reaccionaran de forma peculiar. El extremo del cabello de Sunday tenía cantidades muy pequeñas de plomo, pero la base, la parte más cercana a la raíz, marcó niveles alarmantes. Lo que eso indicaba era que en Estados Unidos ella había estado expuesta a niveles de plomo de una consideración importante y que los niveles anteriores entraban dentro de lo normal. Por consiguiente, la causa estaba en este país y no en Egipto. Los investigadores debieron de pasar algo por alto, pero no sabían qué. Dieron un giro de 180 grados, volvieron a Manchester y se plantearon qué habían pasado de largo. Interrogaron a la madre de Sunday de nuevo, y esta les dijo algo que no habían oído antes. Que Sunday había pasado mucho tiempo en el portal del bloque en el que vivían. Siempre tuve la certeza de que la causa de la enfermedad de Sunday tenía que ver con nuestro apartamento. Finalmente se enteraron de que la niña efectivamente había pasado el tiempo jugando en la entrada principal y de que la madre la había visto arrancar pintura del suelo. El porche de su vivienda estaba en muy mal estado. La pintura era vieja y descascarillada. De repente, los investigadores creyeron haber resuelto el misterio. Parecía ser un fenómeno denominado pica. La palabra es el término latino para denominar a la urraca, el ave que engulle prácticamente todo. Se trata de una conducta típica de los niños, aunque no siempre de ellos. Consiste en echarse a la boca todo lo que encuentran. La pintura con plomo a menudo sabe dulce. Se trataba de una pequeña niña malnutrida con carencias alimenticias. Seguramente habría arrancado costras de pintura para a continuación chuparlas o masticarlas. Muestras de pintura del porche indicaban niveles de plomo 37 veces mayor que el límite permitido. Una niña de corta edad murió, y los investigadores no sabían ni cómo ni por qué. ¿Fue un accidente? ¿Fue una enfermedad inexplicable? ¿O fue asesinada? Los investigadores tuvieron que recorrer la mitad del planeta para encontrar la respuesta de 2 formas inusitadas: en un documento legal hecho trizas y en la firma de su madre. Crímenes imperfectos. En la primavera de 2000, una niña de 2 años y medio se encontraba en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de New Hampshire, luchando por su vida. Al principio nadie sabía que fuera algo peor que un mal resfriado, pero comenzó a empeorar de forma dramática. Se llamaba Sunday Aybeck y su caso era único en el hospital. Sunday era de Sudán, donde una cruenta guerra civil estaba sesgando miles de vidas. Ella y su familia tuvieron la fortuna de salir vivas. Tuvo que huir debido a la violencia en la zona. Su padre fue preso político en Sudán y por eso mismo podría ser aún más peligroso para su familia permanecer en el país. Estaba muriendo mucha gente. No importaba de qué bando fueras, tuvimos que irnos. Al poco de nacer Sunday,
la familia tuvo que huir a un campo de refugiados de Egipto. 2 años después, una entidad caritativa pudo cobijarles en un pequeño apartamento en Manchester, New Hampshire. Nadie de su familia hablaba inglés. El cambio de su modo de vida en África fue enorme. Tuvo que suponerles un gran choque cultural. Este es un municipio tradicional de New Hampshire con un clima mucho más frío. Pero esa familia decidió venir aquí para comenzar una vida mejor, más segura, para que sus hijos no crecieran en medio de las balas. La familia llevaba en los Estados Unidos poco más de un mes, hasta que un día, sin motivo alguno, Sunday empezó a vomitar. Le subió mucho la fiebre y comenzó a delirar. La madre de Sunday dormía en el suelo de la sala del hospital. Se sentaba junto a la niña y la abrazaba. Su principal preocupación era la enfermedad de su hija. Esperaba que se restableciera. Al principio los médicos pensaron que Sunday había contraído una gripe severa. Sin embargo, ninguno de los tratamientos dio resultado y no supieron a ciencia cierta qué es lo que tenía. Los síntomas iniciales de Sunday fueron fiebres altas y vómitos. Podía ser cualquier cosa, desde un virus a cualquier tipo de enfermedad. Yo no sabía qué enfermedad tenía. Los doctores tampoco. No pudieron decirme qué es lo que le sucedía. A pesar de todas las pruebas realizadas, para comprobar si fue la pintura lo que mató a Sunday, los investigadores se pusieron en contacto con uno de los Centros para el Control de Enfermedades. Las muestras fueron disueltas en ácido nítrico y luego las calentaron para que los isótopos, o sea, el distintivo químico del plomo, se hiciera patente. Se extrajeron muestras de la sangre de la niña para analizarlas y compararlas con otras posibles fuentes potenciales a las que había estado expuesta para así discriminarlas. De esta forma podíamos identificar o excluir esas diversas fuentes. Los isótopos de la pintura del porche y de la sangre de Sunday eran idénticos. Los resultados eran concluyentes. Sunday Aybeck ingirió una dosis letal de plomo a través de la pintura existente en el acceso principal de su vivienda. Pero el caso aún no estaba cerrado. Los investigadores pronto encontraron pruebas que atestiguaban que desde el primer momento alguien sabía que Sunday corría peligro. Así que deliberadamente ocultaron esta información tanto a la familia como a la policía. Tras un año de investigaciones, al fin se pudo demostrar de forma fehaciente qué es lo que había acabado con la vida de la pequeña Sunday Aybeck. Concluimos que el plomo de la pintura y el polvo existente en aquel apartamento de Manchester fueron la principal causa del envenenamiento. El registro de la propiedad mostraba que el arrendador del bloque de apartamentos, James Anekstein, fue informado en su día de que el edificio no cumplía con la normativa de seguridad relativa a los niveles de plomo. Por ley, los arrendatarios tenían que ser sabedores de ello. Los propietarios y los agentes inmobiliarios que alquilen edificios construidos antes de 1977 están obligados a suministrar un informe relativo a los riesgos que acarrea el plomo de la pintura. Para demostrar que han sido informados, los inquilinos deben firmar estos documentos en cuestión. El propietario aportó fotocopias de estos documentos y firmó un juramento en el que declaraba que eran auténticos. Los investigadores no lo tenían tan claro. Los arrendatarios nos dijeron que no habían firmado dichos impresos. Examinamos las firmas de tales documentos. Queríamos tratar de descubrir si habían sido falsificados. Expertos en grafología compararon las firmas de los documentos con las firmas de los inquilinos. Ambas coincidían al 100%. Era un experto en el tema porque las firmas apenas diferían. Si hubiera hecho algunas variaciones, habría sido un caso mucho más difícil de resolver. Las firmas no eran falsas. Fueron duplicadas de otros documentos que los inquilinos habían firmado. Determinamos que las firmas habían sido sustituidas. Eran una réplica exacta de rúbricas dejadas en otros documentos, lo cual indicaba que habrían sido pegadas de alguna manera y por tanto era un fraude. Una de las firmas fue la clave. Era de la madre de Sunday, Mary Allroot. En el documento aportado por el propietario su firma aparecía en caracteres latinos. En aquel entonces, Mary apenas sabía escribir en inglés. Ella aún seguía firmando, marcando con una X, a pesar de que un profesor de una... de Sunday. El
El personal del laboratorio se quedó perplejo con lo que encontraron. Su sangre contenía cantidades desorbitadas de plomo. 392 microgramos por decilitro. Sobrepasaba por 40 los niveles letales en un niño. Unos niveles altos son ya para nosotros 50 o 60 microgramos. En los años que llevo en esto creo que lo máximo que habíamos registrado eran 70 u 80, pero 392 era excesivo. El plomo es letal porque ataca los glóbulos rojos. Elimina el oxígeno de la sangre y por tanto el cerebro no recibe energía. La causa oficial de la defunción de Sunday fue envenenamiento con plomo. El primer caso de esta índole en los Estados Unidos en más de una década. A la familia le costaba asumir lo sucedido. Uno de ellos me dijo: mire, en África no tenemos plomo. Lo más en las balas, pero morirías del disparo. Los investigadores examinaron al resto de familiares para comprobar si también habían estado expuestos al plomo. Las pruebas mostraron que todos estaban en los niveles normales. Había algo único en el caso de Sunday. Esta horrible tragedia ocurrida en la familia no era consecuencia de que sus miembros hubieran estado expuestos a un peligro común. ¿Cómo pudo introducirse una dosis letal de plomo en el organismo de Sunday mientras el resto de la familia estaba indemne? Acordonaron el bloque en el que vivían en busca de respuestas. La pintura, el origen más común de envenenamiento por plomo, fue analizada con un instrumento de rayos X portátil. Utiliza una fuente de radiación que básicamente estimula los átomos de plomo de la pintura, los cuales, por su parte, devuelven rayos X a la máquina en cuestión. Se encontraron cantidades ínfimas de plomo en la pintura, lo normal en un viejo edificio. No lo suficiente como para acabar con una persona. Entonces los investigadores analizaron el agua, el aire, los utensilios de cocina y los juguetes. No obviaron nada de lo que había en el apartamento. Escogíamos una parte de la casa, hacíamos una marca de 30 centímetros cuadrados, le pasábamos una gasa estéril para recoger el polvo y lo depositábamos en una pipeta aséptica que era analizada para ver los niveles de polvo. El contenido de las pipetas fue disuelto en ácido hidroclorhídrico. En un proceso denominado absorción atómica, la solución fue expuesta a temperaturas de más de 1500 grados centígrados. Se quema la muestra con una llama producida por gas acetileno y se ajusta el instrumental para detectar únicamente plomo. No se detectaron niveles fuera de lo normal. Nada en el edificio pudo producir una dosis de plomo suficiente como para matar. Así que regresé a la oficina y me dije, no creo que esté en la casa, debe de ser otra cosa. Un análisis exhaustivo no proporcionó pistas de cómo la pequeña Sunday Aybeck pudo estar expuesta a una dosis elevada de plomo. Se conocen los peligros del plomo desde hace 2000 años. Los romanos ya lo identificaron como causante principal de enfermedades e incluso los griegos muchos años antes. No es ninguna novedad. Los investigadores seguían sin descartar que la hubiera envenenado alguien en los Estados Unidos. Pero ahora tuvieron que considerar la